Gloria, 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 gloria. Tiene una alabanza para Dios. Tiene un gloria a Dios, aleluya. Quizá usted está por allí en una orilla, una escala, quizás está allí sentado en un living, quizás está por allí, amén, en un lugar rincón de su casa, amén, pero todavía puede adorar a Dios, todavía puede bendecir a Dios, todavía puede darle alabanza a Dios y decir qué glorioso tiempo nos tocó vivir, aleluya, porque un glorioso tiempo nos ha tocado vivir, aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria. Gracias, Padre poderoso. Oh, gracias, Señor. Dios le bendiga. Amén a todos aquellos que estén conectados vía Zoom. Amén. Dios bendiga también a todos aquellos que estén conectados vía Facebook. Amén, y Dios bendiga a los que estén conectados, amén, vía YouTube, amén. Estamos tan agradecidos de Dios de poder salir al aire hoy otra vez para la gloria del Señor, aleluya. Le damos gracias al Rey de Gloria, amén. Un aplauso para Dios, amén. Dios le bendiga, tome las escrituras en esta hora. Amén, bendito sea el nombre del Señor. San Mateo, el capítulo 15. Amén, y le damos gracias a Dios por donde el Dios Todopoderoso, amén, nos está apuntando hoy día. Y agradezco a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, San Mateo capítulo 15, amén, el versículo 10 hasta el versículo 20. Y la escritura dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Amén. Así que no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale por la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose su discípulo, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Qué tremendo, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlo. Ve usted, los discípulos se preocuparon, amén, porque vio, amén, que los fariseos se habían ofendido con la palabra, amén, que el Señor Jesús había dicho, amén, y él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlo, o sea, no se preocupen, no se hagan úlcera, amén, déjelo en paz. Son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén, aunque eran su discípulo y aunque le estaban escuchando al Señor, amén, Pedro todavía estaba sin entendimiento. Amén, y le dijo, Señor, explícanos esta parábola. Jesús le dijo también, vosotros aún, amén, soy sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca para el vientre y es echado de la vagina? Amén, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Aleluya, de ahí salen del corazón. Y ese dice, estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer, amén, con las manos sin lavar, eso no contamina. Bendito sea el Señor. Padre Dios, te damos tantas gracias porque hemos leído unos pequeños capítulos, amén, versículos de un capítulo,
amén, de San Mateo capítulo 15, y te estamos muy agradecidos, ya decía, porque estamos al aire nuevamente, amén, sabiendo que era hoy imposible aparecer en el aire, amén, pero gracias les sean dadas a Dios, que tú moviste las piezas, Señor, y tú te has parado por este ministerio, Señor, desde que hemos comenzado, Dios, esta carrera, Padre. Nunca nos has dejado solo, Padre. Por eso Jesús dijo, nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Señor, y verdaderamente nosotros podemos decir, no nos has dejado solo, a pesar de los tremendos sufrimientos, a pesar de los tremendos hornos, a pesar de las tremendas pruebas que hemos pasado como individuos y aún como iglesia, aún estamos de pie por la gracia tuya, Señor, y eso se lo debemos a ti, oh Dios, porque sin tu ayuda, Señor, era imposible llegar hasta este día. Por eso podemos decir, Ebenezer, lo que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Y realmente hasta aquí nos has ayudado, Señor. Bendícenos ahora por esta palabra que hemos de hablar, Señor, poniendo una base para el domingo, Padre. Gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo que ama a Dios, diga amén. Oh, aleluya. Gloria, gloria. Tomen asiento, santos. Tomen asiento los que están allí en YouTube. Tomen asiento los que están allí en vía Facebook. Amén. Los que están allí en Zoom. Amén. Que el Señor les bendiga. Aquí viene un bonito grupo. Amén. De hermanos que están conectados en Zoom. Que Dios los bendiga ricamente. Amén, y estoy agradecido, amén, de poder estar, hermano, frente a ustedes en este día. Amén, porque verdaderamente, hermano, era imposible. Amén, me encuentro aún un poquito delicado de salud. Amén, hermano, con respecto a comidas y cosas. Amén, y hermano, doy gracias a Dios porque estoy frente a ustedes. Amén, y confiando en el Señor y en sus oraciones. Amén, y además también hoy era difícil salir al aire. Amén, pero damos gracias a Dios que Dios movió la pieza. Amén, y ahí tenemos, hermano, a nuestro hijo otra vez. Amén, en el audio. Amén, hermano, transmitiendo para la gloria del Señor. Así que damos gracias a Dios por eso. Y un aplauso al Dios Todopoderoso. Amén, bendito sea Dios. Extrañamos grandemente a nuestro hermano Cristian, amén. Hoy tuvo que, amén, verdaderamente, hermano, sacar al buey del hoyo, amén. No era su intención, hermano, pero ya Kendry le había advertido, amén, que en esa área en donde él trabaja puede suceder esto en cualquier momento, amén. Pero le damos gracias a Dios, hermano, que él estaba allí desesperado, amén, porque él estaba en angustia, amén, porque él, hermano, no quería fallar aquí al Señor. No quería fallar aquí al culto, amén. Así que le mandamos una consolación para allá, que se quedara tranquilo, amén. Y yo creo que ahora él debe estar muy feliz, amén, de que estemos al aire para la gloria del Señor. Así que Dios, hermano, bendiga a nuestro hermano Cristian, amén. Y ustedes oren por nuestro hermano Cristian. Ha sido una gran ayuda para nosotros, amén. ¿Cuántos están agradecidos de estar en la casa del Señor? Hermano, ¿cuántos están agradecidos de estar aquí en esta hora? Bueno, quiero decirle, hermano, que yo era un desempleado, amén. Usted y yo, muchos de nosotros, amén, hermano, los cuales somos los obreros de la hora undécima, amén. No teníamos empleo, amén, y estamos allí a la orilla del camino, amén. Los obreros de la hora undécima son los últimos obreros, amén, que el Señor nuestro Dios llamó. Pues entonces yo estaba allí a la orilla del camino y no tenía empleo, amén. Y entonces Él vino y Él me ha empleado, y Él lo ha empleado a usted en esta hora. Y le damos gracias a nuestro Dios, hermano, porque estábamos sin empleo, pero ahora hemos sido empleados, amén, para trabajar en la obra del Señor.
Y bueno, hermano, me ha tocado estos días mucho trabajo. Amén. Predicar el domingo en la mañana, predicar el domingo en la tarde, hermano. Y hay programa para el lunes, hermano, que también tendré que predicar a una iglesia hermana. Amén. A una iglesia de jóvenes. Amén. Donde el siervo de Dios le ha enviado a usted muchos saludos. Amén. Nuestro hermano Tito, hermano de la iglesia de Chihuahua, México, les envía saludos y los recibimos con un aplauso para Dios. Aleluya. Y él pues entonces, hermano, tiene una convención internacional por medio de Zoom, amén, por medio de YouTube, por medio de Facebook, amén, y me ha invitado para ser el predicador, amén. Y la verdad, hermano, que es verdaderamente estresante para uno, amén, porque predicarle a los amigos, hermano, y predicarle a ellos no hay problema. Pero cuando hablamos de internet, cuando hablamos, hermano, ya de una obra mundial, pues entonces nosotros ya entendemos que, amén, no siempre se conectan amigos. Amén, sino que a veces se conecta a alguien que por curiosidad entra allí y comienza a mirar y a ver lo que se está haciendo allí, y a veces entran en crítica, amén, porque no se quedan quietos, amén, esperando el final del culto. El problema, el hermano Branca tenía un problema tremendo, amén, porque él tenía una audiencia por medio de la telefonía, amén, y él le decía: no colgue el teléfono, deje primero que termine, porque las cosas que hablaba el hermano Branham eran tan profundas y tan tremendas, amén, que hermano era como para colgar el teléfono. Pero le damos gracias a Dios, hermano, amén, de que el mensaje del profeta llegó a casa, amén. A pesar de todas esas batallas, el hermano Branham siguió hacia adelante, sabiendo, hermano, de que, hermano, no preocupándonos, hermano, de la paja, amén, no preocupándonos de la mala simiente, sino preocupándonos de la simiente real. Aleluya. Así que les sean dadas gracias a Dios de que hoy tenemos tanto trabajo. Nuestras gargantas están enronquecidas, hermano, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Así que agradezco a Dios, hermano, por los que están aquí en esta hora. Amén. Agradezco a Dios por nuestro hermano Ulises, que está aquí conmigo, mi hermano Orange, que no había venido por causa de que no podemos tener mucha gente aquí. Amén. Y ellos hambreaban y deseaban estar aquí, y le damos gracias a Dios de que están aquí. Un aplauso para Dios. Amén. Y yo sé que también allí hay en Facebook, yo sé que allí hay en YouTube, amén, y hay en Zoom, hermanos que están conectados, que no pueden estar aquí en esta hora, pero que ellos quisieran estar aquí. Pero esperamos que Dios los bendiga y les consuele su corazón, amén, y un trozo de esta palabra les llegue a su alma, amén, para ser los mejores cristianos, para ser los mejores hermanos y para ser los mejores ciudadanos. ¿Cuántos lo desean así para sus hermanos? Amén. Sabemos que ellos no están aquí porque, hermanos, no quisieran estar, sino porque es imposible estar por causa de la pandemia. Pero, hermanos, que Dios los bendiga y les consuele el corazón. Amén. Hemos visto allí nuestra hermana Palomita, que está conectada allí en la estacada. Que Dios la bendiga y Dios bendiga a los hermanos de la estacada, las hermanitas allí. Amén. Y cada hermano que se conecta para la gloria del Señor. Amén. Tengo un título para ustedes y el título es: Dos vides y las dos simientes. Bendito sea el nombre del Señor. Y pues entonces quisiera poner una base, amén, este día jueves, amén, para ver si el domingo logro ya establecer, amén, el pensamiento acerca de estas dos vides. Amén, y podría decir dos vides y dos simientes, pero amén, digo dos vides y las dos simientes. Amén, porque cada una de estas vides, hermano, produce una simiente. Amén, y sabemos, hermano, que por medio de la palabra hemos sido enseñados que hay una simiente natural, amén, y hay otra simiente espiritual. Amén, y ahora estas ambas simientes, amén, vienen peleando desde el mismo principio. Y sabemos
sabemos que la vid falsa, amén, siempre reclama que ella es la iglesia verdadera. Fíjese usted cómo la vid falsa se esfuerza, amén, por tratar de hacer que la vid verdadera es falsa. Amén, la vid falsa se esfuerza por tratar de hacer ver a la vid verdadera falsa. Amén, ella siempre procura y reclama que es la iglesia verdadera. Amén, y siempre la simiente falsa ha procurado, hermano, matar a la iglesia verdadera. Y usted sabe que la iglesia falsa, amén, o la vid falsa, siempre, hermano, trata, amén, de buscar la forma de ridiculizar, amén, de mostrar a un siervo de Dios, de mostrar a la simiente de Dios como simiente falsa. Amén, pero Dios nos dio un profeta y nos predicó que tu simiente poseerá las puertas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En el antiguo tiempo, hermano, los castillos eran hechos con tremendas y gruesas puertas. Pues entonces lo primero que, hermano, trataban de hacer era poseer la puerta, era lograr, hermano, apoderarse de la puerta. Amén, porque si se apoderan de la puerta, pues entonces, hermano, ya es fácil entrar. Y conocemos que el Señor es la puerta, amén, y Dios ha puesto también como una puerta a pequeños ministros del Señor. Y sabemos que Satán, hermano, procura, hermano, destruir la cabeza, porque destruyendo la cabeza destruye el cuerpo. Pero le damos gracias al Dios Todopoderoso, hermano, porque el Dios de los cielos nos ha dicho a nosotros que vamos a poseer las puertas del enemigo. Vemos como un pequeñito hombre insignificante llamado Sansón, hermano, él cuando la fuerza vino sobre él, agarró la puerta, la sacó de los cerrojos, hermano, y corrió con ella hasta la cumbre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que aquí haya simiente en esta hora que pueda tomar esas puertas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el profeta de Dios, entonces finalmente un día vino la simiente real. Amén, dice la simiente no nacida de hombre. Amén, fíjese, el profeta está hablando de la simiente real. Y cuando habla de la simiente real es una simiente no nacida de hombre, sino que esta es concedida por medio de una virgen. Amén, por el Dios mismo. Aleluya, que engendró allí sin ningún deseo sexual. Amén, ni siquiera, créame, ni siquiera hubo una sensación de un óvulo bajando, porque Dios, hermano, fue el que hizo todo aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Y le damos gracias a Dios, hermano, que sin deseo sexual, hermano, vino uno que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Por eso que es una gran problemática, amén, para un trinitario poder explicar quién es el Padre de Jesús, amén, porque sabemos que el Padre es el que engendra, pero hallamos que por medio de la Escritura se nos ha enseñado que el Señor Jesús nació, fue concedido por medio del Espíritu Santo. Amén, porque cuando el Espíritu Santo le hizo sombra a esta mujercita, a esta virgencita, a esta mujer humilde, dice que ella concibió la verdadera simiente real de Abraham. Alabado sea el Señor. Ahora fíjate la fe que tenía Abraham. Dios había hecho una promesa, amén, de que la simiente de Dios, amén, sería nacida por medio de un nacimiento original. Entonces él tenía, aleluya, el poder sobre las puertas del enemigo. Y cuando él estuvo en la tierra, él tenía, hermano, las puertas de la enfermedad. Él tenía las puertas del odio. Él tenía todas esas puertas porque el Señor Jesús vino y conquistó todas las puertas, aún las puertas del infierno. Satán no puede dejarte a ti adentro, hermano, porque el Dios Todopoderoso poseyó esas puertas. Aleluya. Así que tú eres en esta hora libre para subir a ese monte. Aleluya, para adorarle al Dios Todopoderoso. Él le habló a los enfermos y la Escritura dice que ellos abrieron las puertas y los enfermos fueron sanados. Ellos salieron libres porque él tenía la llave de la lepra, tenía la llave de los inválidos, tenía la llave de las aflicciones, tenía la llave de las tentaciones. Aleluya. Y ellos lo golpearon a él en la cara y le hicieron de todo. Le jalaron la barba de su cara, le escupieron, trataron de hacerlo
poderlo, amén, de alguna manera hacer lo que hiciera, amén, el Señor Jesús, algo que estuviera mal para mostrarlo mal a Él. ¿Por qué? Porque la simiente falsa siempre procura buscarlo a usted a través de los mecanismos, amén, del nerviosismo, en meterlo en la discusión, meterlo en algo para pillarle en una aparente falla, amén, para declararlo a usted como un falso, amén. Entonces, dice el profeta Dios, la simiente falsa siempre está tratando de hacerlo caer a uno. Así que cuídese de la simiente falsa. Pero tenemos una revelación, amén, de cuál es su voz, porque en esa voz está el espíritu de la profecía. Yo y usted sabemos cuál es la voz. Allí está esa voz, y en esa voz están los atributos de los pensamientos del Dios Todopoderoso. Y en esta edad, hermano, cada uno de esos atributos fueron expresados por medio de la voz de su ángel. Porque yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Y tenemos ahora en nuestro medio, amén, tenemos una novia palabra que son los atributos de Dios expresados por medio de la profecía que salió por la boca de un profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es para nosotros la manifestación de la aclamación, porque era Dios mismo expresándose a través de un mensaje, amén, para juntar, para apoderarse de una dama escogida. Y le damos gracias a Dios. Y usted identifica esa voz, y usted sabe que esa no es la voz de un hombre, esa fue la voz de Dios, que lo llamó a usted y dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Aleluya. ¿Lo creen ustedes, hombres de Dios? En el mensaje del ungido en el tiempo del fin dice, hemos visto allí que el profeta dice, quizá ustedes pensaban que yo iba a procurar decir, amén, todo esto, amén, en cuanto a mí mismo. Siempre el profeta estaba preocupado de aquella gente, porque aquella gente, hermano, siempre estaba mirándolo a él. Y es muy lógico, amén, de que ustedes estén aquí en esta hora y me miren a mí. Y ustedes, al mirarme a mí, tomen mi palabra. Pero, hermano, hay una diferencia, amén, en la voz de Dios. Porque el profeta está diciéndole, yo pensaba, amén, que ustedes iban a procurar decir, amén, todo en cuanto de mí mismo, diciendo que era yo el que traía este mensaje. ¿Ves? Porque mucha gente piensa que es el profeta que trajo este mensaje. Y él dice, diciendo que yo era el que traía este mensaje. Dice, pero yo no tengo nada que ver con esto. Te dice, hermano Carlos, ¿cómo el profeta no tiene que ver con esto? Es que él no tenía nada que ver con esto. Él estaba en el plan de esto, pero él no tenía nada que ver con esto. Y él dice de esta manera, yo soy solamente una voz. Aleluya. Y le damos gracias a Dios, amén, por aquellos que han identificado, amén, la voz de Dios, amén, en esa voz del hombre. Amén, que no es la voz del hombre, sino la voz de Dios, hermano, allí en esa voz. Bendito sea el nombre del Señor. Primero Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso desciende a la tierra, amén, por medio de 3 pasos, amén, pero siempre es el mismo Señor. Usted no puede atribuirlo esto a un hombre, hermano, como el énfasis tan grande hoy en día que tratan de atribuirle esto a la voz de un hombre. Pero esta no es la voz de un hombre, esto es la voz de Dios.
Esto es el mensaje, hermano, del propósito de Dios que Él tenía en la mente suya antes que el mundo fuese. Él tenía, hermano, Él se había propuesto en sí mismo tener 7 mensajeros. Él se había propuesto en sí mismo tener 7 edades de la iglesia. Él se había propuesto en sí mismo de tenerlo a usted y a mí. Eso, hermano, no viene de su papá, su mamá, su tío, su abuelo. No viene del papa, no viene de un hombre grande. Esto viene directamente de Dios. Ustedes estaban en los planes de Dios y debiéramos de darle gracias a Dios. Entonces, primero Dios viene con una aclamación. Usted y yo lo sabemos, pero estamos repasando para alguien. Amén. Segundo, amén, con voz de arcángel. Y tercero, amén, con la trompeta de Dios. Primero es un mensaje. Por eso nosotros decimos, usted conoce el mensaje, usted es del mensaje, usted camina en el mensaje. ¿Por qué? Porque lo primero es un mensaje. Amén, Dios trae un mensaje, amén, por medio de una trompeta. Ese mensaje es una aclamación. Amén, pero después de ese mensaje viene una voz. Y esa es la voz de resurrección. Y esa es la que nosotros tenemos que identificar. Primero, el mensaje no es del mensajero. El mensaje es el del Dios del cielo que lo puso en el mensajero. Y segundo, hermano, tiene que venir una voz de resurrección. Y tercero, volaremos. Aleluya. Porque seremos transformados. Por medio de aclamación, por medio de la voz de resurrección, hermano, nosotros volaremos y seremos transformados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero primero, aclamación trajo 3 clases de gente. Trajo incrédulos, trajo genuinos y trajo manufacturados. Y ahí está la ilustración en San Juan capítulo 11, amén, hablando de Lázaro. Amén, y sabemos que hermano Lázaro, hermano Edía ya, pero él fue transformado. Ahora, antes de la aparición del Señor Jesús, amén, sabemos que tiene que suceder 3 cosas, que es aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y sabemos que el mismo Señor es el que hace la aclamación en un profeta. El Dios de los cielos hace la aclamación, el mismo Señor, hermano, en un profeta. No era William Branham. Amén. Mi voz, dice, pero no mi voz, sino la voz de Él. Bendito sea el Señor. Es el Señor, porque esta palabra son los meros pensamientos que estaban en la mente de Dios. Amén, esto no estaba en la mente de un hombre, sino en la mente de Dios. Ahora nosotros, como dije una vez, no recibimos a Dios en carne. Amén, Pedro recibió a Dios en carne, allí estaba Dios en carne. Hermanos, los apóstoles lo recibieron en carne. Amén, aún hasta Pilato, hermano, recibió al Señor en carne. No lo aceptó, pero él lo vio. Él sabía que allí había algo especial y él no tenía ganas de matarlo. Y él sabía que lo odiaban los fariseos, la simiente falsa. Lo único que procuraba era matarlo, porque era la simiente real de Abraham. Ahí estaba el Dios Todopoderoso. Hermanos, le tuvieron envidia y este hombre llamado Pilato, hermano, no quería, hermano, manchar sus manos con la sangre de él. Y él también reconoció que allí había algo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjense, entonces decimos, no hemos recibido a Dios en carne, pero sabemos que Dios se metió en la carne de un profeta por medio de la voz. Y nosotros recibimos a Dios, amén, por medio de la voz, que es la voz de aclamación. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz, amén, del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, amén, que es una trompeta, es un anuncio. Este mensaje, hermano, salió para reunir a la gente. Y le damos gracias a Dios que estamos en el perímetro de acción del Espíritu Santo. Y Él nos ha reunido aquí. Amén. Ese mensaje, hermano, salió para reunir la gente. Amén. Y ese mensaje aún le llegó a 3 clases de creyentes. Ahora, en el mensaje la simiente no hereda con el forro. Amén. La simiente de Dios
no hereda con la cáscara, con el forro, aunque se parece, aunque tiene las características, pero el forro no tiene la luz cósmica. Protege la luz cósmica, pero no es la luz cósmica. El forro solo la protege. Predicado el 2 del 18, amén, de 1965, dice, ahora sabemos que Abraham tuvo 2 hijos. Dice, tuvo 2 hijos de 2 diferentes mujeres. Y Dios le dio una promesa a Abraham, amén, por Sara. Y por medio de Sara, mejor dicho, amén, que nacería un hijo. A través de ese hijo, el mundo sería bendecido. Amén, Sara iba a parir un hijo de promesa. Y por medio de ese hijo, hermano, el mundo sería bendecido por ese hijo. Todas las naciones serían bendecidas por este hijo. Y es comúnmente creído, especialmente entre los judíos, que Isaac fue ese hijo de la promesa. Pero no es así. No fue así. Dice, este hijo prometido de Abraham es Jesús. Eso es lo que dice el profeta. No es Isaac, sino que Jesús. Ahora por medio de Isaac el mundo fue bendecido. Pero estamos hablando del hijo prometido, amén, de Abraham. El profeta dice Jesús. Dice, él es el de la promesa de la simiente real de Abraham. Amén, pero Abraham teniendo 2 hijos, uno por medio de Agar la sierva y otro por medio de la esposa Sara. Dice, ella era una bella y hermosa sierva egipcia que Abraham había recogido en Egipto para hacerla sierva de su esposa. Y Sara, pensando que Dios no sería capaz de cumplir toda su promesa, le dijo a Abraham, quiero decir, que tomara a Agar por mujer. Y Sarai le dijo, cásate con ella. Porque en ese tiempo la poligamia era legal en aquellos días. La poligamia era por razón, amén, de la esterilidad de la mujer, amén, la dueña de casa, la ama. Y pues entonces, si ella no podía tener hijo, ella podía hacer que su esposo se llegara a alguna de sus esclavas y tuviera un hijo. Y el hijo nacido de la esclava venía a ser de la mujer, la ama de casa. Y eso fue lo que hizo aquí esta hermana llamada Sarai. Amén, que ella, hermano, permitió que Abraham se metiera con esta hermosa y bella egipcia. Amén. Ahora ella lo hizo pensando que Dios no sería capaz de cumplir, hermano, verdaderamente con la promesa que le había hecho a Abraham Dios. Y entonces ella le dijo a Abraham que la tomara. Entonces ya le repetí, en aquellos días no había pecado en eso. Amén, era solamente para producir un hijo. Y que así, de esa manera, amén, ella pensaba que era que Dios lo había planeado, que ella tendría un hijo, amén, y solo a través de ese hijo, amén, que vendría de Agar. Pero nos damos cuenta que no era así. Eso fue una personificación. Esa fue una manufacturación. En el mensaje, amén, la simiente no hereda con el forro, dice, ahora nosotros entendemos bien que Dios se perfecciona en 3. Ahora Dios se perfecciona en 3. Gracia es 5. Amén, 7 es cumplimiento. Y cuando el mundo dice Dios es perfeccionado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nombre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Perfeccionado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Dice el profeta, es la perfección de la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo es la perfección de la deidad. Todo, dice, en un solo Dios, en 3 manifestaciones de 3 atributos de un oficio, 3 oficios de la deidad. Ahora también hay 3 en perfección.
de los pasos de la gracia de la iglesia, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en esto consiste un nuevo nacimiento. Así como un nuevo nacimiento en lo natural, testificado por ello, dice, lo cual la mujer dando a luz un hijo, la primera cosa que sale de ella es agua. Lo segundo es sangre y después viene la vida. Y la Biblia dice en 1 Juan 5:7, dice el profeta, creo que es, nosotros sabemos que es, pero él dice creo que es, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre es Adonai, el Padre es el Señor, el Padre es el Todopoderoso, el Verbo es la palabra, amén, y el Espíritu Santo es el poder de Dios que acciona en esa palabra. Ahora estos tres son uno, amén, y dice, y tres son los que dan testimonios en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. Agua, sangre y espíritu, y estos tres, dice, concuerdan en uno. Estos no son uno, sino que concuerdan en uno. Sin embargo, el Padre, amén, el Verbo y Espíritu Santo, los tres son uno. Ellos no concuerdan en uno, sino que son uno. Pero el agua, la sangre y el espíritu concuerdan en uno. Ahora, Padre y Hijo y Espíritu Santo son uno. Usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. Y no puede tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Pero usted puede ser justificado sin ser santificado. O sea, justificarlo es que Dios hace una obra, lo saca del gallinero, pero todavía usted puede no tener santificación. Entonces puede ser justificado sin ser santificado. Y usted puede ser santificado sin estar lleno del Espíritu Santo. Y hemos probado eso en el orden de la naturaleza. Dice, ahora vemos que hay tres en la perfección. Dios perfeccionado en tres. Eso fue en la perfección de la simiente de Abraham, amén, que fue Ismael, Isaac, Jesús. Dios se perfecciona en tres. El primero, salvaje, amén, Ismael, un arquero, amén, perseguidor de la simiente, asaltante, criado en el desierto, amén, y el otro fue Isaac, un hijo natural, amén, un hijo bueno, amén, un hijo de una madre, amén, un hijo bondadoso, amén, hay bendición sobre ese hijo, amén, pero hermano, el tercero es Jesús. Entonces, Ismael, Isaac y Jesús. Ismael vino de la esclava, Isaac vino de la libre, y ambos vinieron por sexo, amén, pero Cristo vino de una virgen. Y él vino sin sexo. Y dice el profeta, aquí está la simiente. Oh, aleluya. Entonces, una simiente, dice, no simientes, sino una simiente. Dice, los otros no eran simiente de Abraham. Dice, porque la simiente de Abraham era la simiente de la fe. La simiente la cual Dios estaba hablando, amén, no de su simiente natural, amén, porque después de que Sara murió, amén, Abraham se casó con otra mujer, dice, y tuvo 7 hijos, aparte de las hijas. Así que no serían la simiente de Abraham. Noten, no son la simiente de Abraham, era la simiente. Dice el profeta, habla de una sola. Y esa era la simiente de la fe de Abraham. Eso estaba apuntando a la simiente real que habría de venir, amén, por la fe de Abraham. No por medio de una vida natural de Abraham, sino por la vida espiritual de Abraham. Así que se nos presenta un cuadro. La simiente de Dios comenzó con un poco de duda. Amén. Duda de la promesa original. Dios había prometido tener un hijo a través de Sara. Pero ahora miren, la primera simiente de Abraham por la esclava vino por la duda de Sara.
amén, de que esto no podría suceder. Sara dudó porque ya ella era una anciana y también había pasado la edad de concebir. Ahora, así como comienza la iglesia, uno empieza desde abajo, porque no se empieza desde arriba. Dice el profeta, un hombre tratando de subir una escalera, si trata de estar arriba primero, se quebrará el cuello. Tiene que comenzar a subir, amén, hacia eso. Y aquí encontramos el principio de la promesa de Dios siendo manifestada a través de un programa de Dios interrumpido por un poco de duda. Dios tenía en su programa traer a manifestación la simiente real de Abraham, pero fue interrumpido por un poco de duda. Fue como el pecado comenzó allí en el huerto del Edén. La muerte comenzó por el pecado. Y nosotros sabemos qué clase de pecado fue ese. Bendito sea Dios. Fue cuando una sola palabra de Dios fue mal interpretada o la palabra de Dios fue dudada. Uno no puede dudar o mal ubicar una sola palabra de Dios. Amén. Porque que si esa palabra es así, dice el Señor, esa palabra se cumplirá. Sara, siendo una mujer la cual es tipo de la iglesia, ella puso en duda el programa de Dios. Amén. El programa original de la palabra prometida de Dios. Y dijo, tú Abraham, mi esposo, toma esta bella sierva, vive con ella, sé el esposo para ella. Amén. Y Dios dará esta simiente de promesa a través de ella, y yo tomaré el niño. ¿Ven? Solo el sobrepasar una pequeña jota, dice, cambió todo el programa de Dios. Y aquí comienza la simiente, una promesa un poco dudada. Isaac, siendo la simiente ahora de la libre prometida, amén, produjo, como Pablo estaba hablando, tratando de explicarnos aquí en Gálatas, él produjo la simiente natural prometida. Amén. Y sigue diciendo aquí que los hijos de la esclava no pueden heredar con los hijos de la libre. Dice, porque ambos son de dos categorías diferentes. Amén, eso es verdad. El incrédulo no puede heredar con el creyente. No hay ninguna manera en lo absoluto. Allí es donde está el problema hoy. Usted no puede hacer a un pollo denominacional que crea como un águila. Dice el profeta, usted simplemente no lo puede hacer. Allí es donde viene el problema. Usted tiene que creer toda palabra que viene de Dios. Amén. Ahora ustedes no van a heredar juntos. Hermano, no vamos a heredar con los hijos de la esclava. No vamos a heredar con los pollos denominacionales. Nosotros heredaremos con los hermanos hijos de la real simiente de Abraham. Dice, usted tampoco se unirá con eso. Usted no puede hacerlo. Usted tiene que ser un águila o un pollo. No podría heredar con Ismael, la simiente de la esclava, por causa de la duda. Sara dudó la palabra de Dios. Dudó, amén, que Sara dudó que Dios fuera capaz para cumplirla. Fíjense en Abraham. Ustedes pueden ver hacia dónde estoy edificando, amén, para el domingo en la mañana. Fíjense lo que el profeta está diciendo. Amén, ustedes pueden ver hacia dónde estoy edificando para el domingo en la mañana. Y yo espero que este mensaje me ayude a mí también a edificar para el domingo en la mañana. Está predicado en sazón. Bendito sea el Señor. Abraham no lo dudó, pero Sara sí lo dudó. Fue ella, no fue Adán el que dudó, fue Eva la que dudó. Así es que el natural no puede heredar con el espiritual. No pueden los hijos de Ismael heredar con los hijos de Isaac, como tampoco puede el carnal heredar con el espiritual. La iglesia natural, la iglesia espiritual. Hay una iglesia natural, aleluya, que estas mujeres amén tipifican aquí, y hay una iglesia también espiritual.
La iglesia espiritual no puede heredar con la natural. Ellos son de dos tiempos diferentes. Son pueblos separados, nacidos bajo pactos diferentes, pactos separados. Amén. Por eso el rapto es diferente y será únicamente para la simiente real de Abraham. No puede venir por la simiente carnal, aleluya, sino que viene por la simiente, amén, espiritual. Amén, tendrá que ser la simiente real de la palabra de Dios por medio de Abraham, la simiente real. Por eso es que el rapto tiene que ser primero, porque recuerden, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron. Aleluya. Termino con esta última cita. Porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Noten, y de nuevo está escrito: pero los otros muertos no vivieron a vivir por 1000 años. Por lo tanto, allí ellos no heredarán juntos. Ellos no estarán juntos en el rapto. Hay absolutamente una iglesia natural y una iglesia espiritual. Una iglesia carnal y una iglesia espiritual. Entonces vean aquí, no hay juicio para la simiente real espiritual predestinada a Abraham, porque ellos están predestinados para vida eterna. Ellos han aceptado el sacrificio provisto por Dios. Ese sacrificio, el cual es Cristo, la palabra. Amén. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Romanos 1:8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Juan 5:24 dice: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas este ha pasado de muerte a vida. Dios los bendiga, aleluya. Oh, aleluya. Padre, quiero orar por la simiente en esta hora. Amén. Orar por los hermanos que están en YouTube, los hermanos que están en Zoom, los hermanos que están allí en Facebook, Señor, los que están aquí presentes. Bendícelos ricamente y gracias te doy, Padre, porque pude terminar este mensaje, Señor, aunque cansado, Señor mío, y fatigado, Padre, pero lo hice para la gloria de tu nombre. Tú lo permitiste, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y solo el que ame a Dios diga amén. El que ame a Dios diga amén. Aleluya. Gracias, Padre poderoso. Amén. Dios les bendiga, aleluya.